Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Les saluda Ulises Aguirre en ausencia de Renato Álvarez, quien pues con marcada regularidad siempre está aquí con ustedes y hoy ocupándonos pues de los temas que en medio de la pandemia, previo a un feriado morazánico, pues también son parte de la agenda del circuito nacional y tiene que ver con este ambiente político, la efervescencia política que se vive en el país y todas estas incidencias que se dan alrededor de la misma. Estamos viendo partidos seriamente fraccionados, con diferencias internas muy marcadas, algunas que no salen totalmente a la luz pública y otras que se mantienen pero muy guardadas, pero no por eso dejan de ser o dejan de provocar cisma interna. Estamos hablando de los partidos, los tres partidos que ya podemos llamar partidos con tradición o tradicionales: Partido Nacional, Partido Liberal y el Partido Libre, donde pareciera que la consigna hoy es la diferencia interna, la discrepancia, los acuerdos pues a veces son muy mínimos y algunos dicen, vean, pero de todos estos las diferencias son mucho más marcadas en el Partido Liberal y en el Partido Libre, pero algunos otros, y ese es el análisis que tendremos hoy con nuestros invitados, entraremos a auscultar también las diferencias que hay en el Partido Nacional, que algunos dicen es que son más discretas, más silentes, pero son más efervescentes, son más difíciles de poder conciliar después de prácticamente estar 3 periodos de gobierno cerrando 12 años en la presidencia de la República. Ese es el tema que tendremos el día de hoy. De inmediato le trasladamos a usted la interrogante, la pregunta para que usted pues, nos ayude a llevar este programa acerca de toda esta situación que está pasando en el campo político en el país. Gabriel Andino nos tiene la pregunta que estaremos compartiendo con ustedes para que nos mande también sus opiniones, nos mande sus aportes y sus puntos de vista. Gabriela. Gracias, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. Como usted lo ha dicho, invitamos a nuestros usuarios en redes sociales y a nuestros televidentes que sean parte del foro de este viernes con sus comentarios y opiniones. La consulta de este día: ¿cuál cree usted que será el tono de la próxima elección primaria y general? Participe, @Frente a Frente HN en Facebook y Twitter. Esperamos sus comentarios. Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, les presento a los invitados para que ustedes vayan teniendo una idea de cuál es el tema que desarrollaremos hoy o hacia dónde va el tema que desarrollaremos hoy. Ustedes saben y han visto ya la actividad política que tienen al menos 3 partidos políticos y de quienes nos ocuparemos el día de hoy. Marvin Ponce, asesor presidencial, lo tenemos aquí para que pues, nos ayude a entender qué es lo que está pasando al interior de los partidos políticos. Marvin, buenos días. Muy buenos días, licenciado Ulises Aguirre, auditorio de este poderoso canal, al abogado de ASJ que nos acompaña y que vamos a compartir con él en este foro. Una de las voces jóvenes que estamos viendo en la televisión y que con mucha capacidad y representando una organización muy fuerte dentro del país, que es la ASJ. Bueno, gracias, Marvin Ponce, oficial jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa ASJ. El licenciado Rafael Jerez. Licenciado, buenos días. Buenos días, Ulises, y buenos días a Marvin Ponce. Muchas gracias por sus palabras y también un saludo al distinguido sociólogo que está en línea y también a la gente que nos mira, especialmente a los más jóvenes, ¿verdad?
Sé que hay algunos que probablemente no van a compartir mis ideas, pero también sé que hay otros que sí, ¿no? Y ese es el debate que buscamos promover desde organizaciones de sociedad civil, pero sobre todo iniciativas ciudadanas que hemos promovido desde ASJ. Así que estoy muy contento de estar aquí. Y gracias por atender nuestra invitación, una especie de radiografía con las opiniones modestas de este programa acerca de lo que está pasando en el escenario político nacional. Si ya tenemos también por la vía Zoom al sociólogo y analista político Julio Navarro para darle la bienvenida y luego desarrollar el tema que tenemos preparado y listo para el día de hoy. Licenciado, buenos días. Les saludamos desde aquí del estudio de Frente a Frente. Buenos días, Ulises, y mucho gusto con sus honorables invitados para tratar los problemas que se llegan en las campañas. Ulises, si el saber bailar fuera una condición importante para ser candidato presidencial, tendríamos los mejores candidatos que puedan haber en un país. Bueno, y precisamente hacíamos esa reflexión aquí nosotros internamente de esa sección que tiene Ramón Matute del hecho de la política, hacia dónde se encamina hoy, y será parte también del análisis que se haga, donde alguien me decía, vea, tenemos bastante circo, pero muy poco pan, porque la consigna o la máxima que se maneja es darle pan y circo al pueblo, pero en estos momentos algunos dicen es más circo o es mucho circo y casi nada de pan. Antes de desarrollar el tema vamos a pasar con Alejandra Navarro hasta la cabina de HRN, La Voz de Honduras. Escuche bien, 87 años cumple el domingo, precisamente el domingo 1 de noviembre, HRN, la primera emisora en el dial nacional. Yo me remonto a esa época, cómo sería sintonizar o tener un radiotransmisor que muy pocos tenían, y encontrarse con una sola emisora, la primera emisora que existía en el dial nacional. Alejandra Rubio, buenos días. Cuéntenos qué tiene preparada la N Grande de Honduras para este acontecimiento, los 87 años de estar permanentemente en el aire. Buenos días. Muy buenos días, Renato Álvarez. Así es, 87 años de historia. La Voz de Honduras conmemora historia nuevamente este año. Este proyecto empezó pues en 1933 y hoy es una de las emisoras más influyentes e importantes del país. Nos acompaña su director Juan Carlos Barahona. Bueno, sabemos que los festejos empezaron desde el 26. ¿Cuáles son los proyectos que se vienen y qué puede esperar la radio escucha estos días mañana? Bueno, este 87 aniversario, estos 87 años de HRN, solo más que para celebrar, nos van a servir para validar, para refrendar los valores eternos que trazaron la visión y la misión alrededor de la responsabilidad, de la seriedad y sobre todo del compromiso de construcción de país que sigue teniendo HRN, que lo valida en estos tiempos de incertidumbre en los que estamos viviendo, y más allá de los procesos innovativos, más allá de la innovación, de la evolución que la radio tiene, que la radio ha tenido, solamente se trata de refrendar, de validar esos valores eternos que han permitido que HRN haya estado tanto tiempo al aire, pero tanto tiempo también en el corazón y en la credibilidad del pueblo hondureño. En este equipo se han sumado importantes voces, equipo muy distinguido, periodistas de talla. El mensaje para todos los hondureños y también para todas las personas que han sido parte de HRN. Bueno, por HRN ha pasado el más responsable y graneado diarismo de Honduras, los periodistas más influyentes, pero sobre todo los periodistas más útiles han sido parte, han conformado la estructura noticiosa de HRN, pero también la estructura de credibilidad y confianza que se ha ganado a pulso HRN. Es parte de la evolución también, la llegada de nuevos valores que han venido aquí a validar también el compromiso que ha permitido construir esta gran empresa, este gran medio de comunicación,
el medio de comunicación más influyente, el medio de comunicación más grande y el que más tiempo ha estado al aire y el que más tiempo ha estado también, insisto en esto, en el corazón del pueblo hondureño. Placer, Juan Carlos Barahona, Ulises Aguirre. También estamos en compañía de la subdirectora de la radio, Yari Barahona. También varios años de formar parte de este equipo. Yari, buenos días. Buenos días, un saludo a Ulises y por supuesto a la auditoría Frente a Frente. Aquí estamos listos, siempre por supuesto informando. HRN se mantiene lógicamente en esa tendencia de nuevo contenido y soy la coordinadora de fin de semana y por supuesto aquí agradecido con los ejecutivos y por supuesto con el auditorio de HRN que nos permite seguir informando todos los días con noticias veraces, de la forma correcta y por supuesto aquí estamos con las nuevas tendencias, nuevas voces que se han incursionado durante el fin de semana, ustedes pueden escucharlos y los invitamos a que estén con nosotros durante todo este fin de semana en el aniversario 87, habrán muchas sorpresas, muchos regalos, porque queremos compartir con los hondureños que son esos los que nos mantienen como la primer radio en nuestro país, con ese respeto que le tienen a la voz de Honduras, detrás de un gran equipo que muchos no los conocen, muchos no escuchan su voz, pero son ellos los que hacen grande la N en nuestro país. Muchísimas gracias, Yari Barahona, y por supuesto desde ya festejamos, le pedimos a todos los radioescuchas que estén pendientes, se vienen sorpresas en el 87 aniversario de La Voz de Honduras. Vamos a regresar con ustedes a los estudios. Buenos días. Alejandra, solo si podemos tener ahí con Juan Carlos Barahona que nos haga un resumen para que tenga una idea los oyentes que tendrán precisamente ese domingo cuando celebren los 87 años, o sea, ¿cuál es la programación que tienen? Así en resumen, en 30 segundos o un minuto que nos pueda describir Juan Carlos Barahona. Bueno, Juan Carlos consultaba, ¿qué tiene programado para el domingo? ¿Qué tiene programado para el domingo desde que inicia la programación hasta que cierra para que los oyentes tengan una idea de con qué se van a encontrar en este 87 aniversario, Juan Carlos? Bueno, Ulises, es cierto que estamos viviendo situaciones especiales, circunstancias especiales. Algunos dirán, bueno, no estamos como para mucha fiesta ni como para alterar la programación, pero este aniversario que nos agarra de esta manera, el domingo tendremos bueno, el inicio de nuestra audición a las 6 de la mañana y luego una misa en la Catedral Metropolitana, una tradicional misa a la que pues el personal de la radio, sus ejecutivos acuden, pero bueno, estas son circunstancias especiales, será como saben una misa virtual y bueno, la celebración de los 87 años de la HRN pues va a girar el 1 de noviembre alrededor de esta misa en la que damos gracias al Señor, agradecemos al Padre también por habernos permitido, por haberle permitido a los ejecutivos, a los que tuvieron la visión, a los que la continuaron, como don Manuel Villeda Toledo y sus hijos, su familia, pues terminar de construir este emporio de comunicación, pero sobre todo también. Bueno, gracias Juan Carlos. Ellos han escuchado la programación que desarrollarán el domingo ahí en la cabina de HRN y obviamente que compartirán con todos los oyentes a nivel nacional. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero regresamos para entrar de lleno con el desarrollo del programa que les hemos adelantado y preparado el día de hoy. No le cambien. Bueno, en la pregunta del tema de hoy se resume la intencionalidad y el fondo del programa de este día en Frente a Frente y que tiene que ver con, bueno, cuál, si se puede percibir ya a estas alturas, cuando empieza la actividad y el fragor de la campaña política previo a las elecciones primarias, si ya se puede percibir cuál será el tono de las campañas políticas que tendremos en las elecciones primarias, pero que sin duda será el marco para las elecciones generales.
Marvin Ponce, ¿qué podemos esperar? O sea, de acuerdo a lo que estamos viendo, o como se dice en el dicho, si así como será la víspera, será la fiesta, partidos que estamos viendo con serias fracciones en los 3 partidos que serán los protagonistas de las elecciones, de las próximas elecciones primarias, en marzo próximo, y de las elecciones generales. Estamos hablando del Partido Libertad y Refundación, del Partido Nacional y el Partido Liberal, donde, pues para nadie es desconocido, que están fraccionados internamente. ¿Qué está pasando en el escenario político nacional? Bueno, buenos días. Efectivamente, el Latino Barómetro de la democracia en América Latina plantea que Honduras tiene una democracia en cuidados intensivos permanente, porque venimos de golpes de Estado, venimos de conflictos con la reelección y ahora estamos en el marco de una pandemia que es uno de los elementos claves que van a determinar el rumbo del país, no solo el rumbo de la democracia, el rumbo del país, porque el drama humano que estamos viviendo en este momento histórico con esta pandemia del coronavirus, los impactos se van a seguir viendo, ya se están viendo, pero se van a ver con más frecuencia en lo posterior, en el siguiente año sobre todo y los posteriores años. El daño a la economía es irreversible y terrible. No obstante, la clase política tiene que seguir haciendo su ejercicio político. Y nos vamos a encontrar con 2 escenarios, Ulises, Jerez y Navarro. Un escenario de unas elecciones primarias al estilo Honduras, ¿va? El clientelismo político, el show, el bailecito, el regalío, la bolsa solidaria y toda esa estrategia tradicional que tiene propia la democracia hondureña. La politiquería hondureña tiene carta de identidad con esas estrategias de campaña. Cuando hay pueblos enfermos y pobres como el nuestro, se recurre al clientelismo político como una de las herramientas para llegar a los votantes y conseguir votos, para conseguir adeptos. Pero nos vamos a encontrar después en unas elecciones generales donde realmente se va a determinar el futuro del país, donde yo siento que el debate político lo vamos a tener en las elecciones generales y no en las internas. En las internas vamos a tener más de lo mismo, más conflictividad, más ataque y sobre todo los partidos políticos se van a jugar su físico. Porque recuerde, por ejemplo, en el Partido Liberal, cuando fueron las elecciones internas entre don Luis Zelaya y Gabriela Núñez y los otros candidatos, el Partido Liberal no volvió a encontrar unidad para ir a las elecciones generales y por eso aparece con elecciones internas que saca casi 700.000 votos en sus internas, pero en las generales solo saca 480.000 votos. Pega un golpe terrible de retroceso. En el Partido Libre, como hay un casicazgo generado por Mel Zelaya y por toda la familia Zelaya que algunos cuestionan, entonces el que osa cuestionar ese casicazgo casi siempre pierde. Entonces, por eso usted puede ver la voz disonante de Wilfredo Méndez atacando permanentemente ese casicazgo, pero también el oportunismo político de muchos sectores del Libre se unen todos alrededor de doña Xiomara para tener el beneficio de Mel. En el Partido Nacional, que esté en el poder ya desgastado con estas terribles pancartas de corrupción permanente, se encuentra realmente desgastado, pero se encuentra fuerte porque la oposición ha sido débil. No ha habido oposición política, pues aquí. Aquí lo que ha habido es denuncia, apología al odio, críticas, noticias falsas, redes sociales para dañarnos unos con otros, pero no ha habido realmente una criticidad alrededor del accionar político, de la gobernabilidad, de las estrategias de cómo enfrentar los grandes problemas. Entonces vamos a tener 2 escenarios y en esto resumo mi primera participación. El escenario tradicional en las elecciones primarias, donde pueden salir bien parados o mal parados los partidos políticos. Yo veo que en el Partido Nacional, si no saben jugar bien las cartas del manejo del poder, se puede dar una ruptura muy fuerte en el partido más grande, por lo menos más grande en términos de estructuras políticas. ¿Va? Entonces el escenario está determinado básicamente por los partidos que tienen estructuras fuertes en este momento. En el Partido Libre, a mí no me extrañaría que después de una elección primaria haya una desbandada para el Partido Liberal, ¿va? Por algunas razones que ya hemos venido escuchando. Y en el Partido Nacional, si logran construir una unidad después de las internas, también va a ser, a pesar de todo su desgaste, no se descartaría que pudiera volver a reeditar el triunfo si no hubiera una oposición seria, ¿va? Porque está claro que si no hay una alianza fuerte para las generales, para enfrentar al Partido Nacional, va a ser difícil que lo bajen del poder. Está claro que en las elecciones primarias es donde se van a conocer las fisuras, las heridas, las fracciones que tienen
los partidos políticos de manera interna, eso está claro, pero será en las elecciones generales donde se va a conocer el verdadero tono de la campaña política, porque estamos viendo, si es que esta es la víspera de lo que podemos esperar ya en la fiesta, una campaña donde, lo decía Marvin, está bastante impregnada de música y bastante impregnada de consignas para entretener, pero no para proponer. Y eso es lo que en este momento se está esperando. Sabemos que en una elección previa a una elección primaria no existe como la propuesta seria, la propuesta ahí planteada, sino que se espera para unas generales. Pero en otras elecciones hemos conocido ya de propuestas que empiezan o candidatos que empiezan a posesionarse en el escenario político con propuestas serias. El licenciado Rafael Jerez, bueno, una versión joven, una visión joven, fresca del escenario político. Cuando mucho, yo digo, tendrá algunos 2 ejercicios libres del sufragio, cuando mucho, Sí, sí. y pues se han ya entrado a analizar esta situación política. ¿Cómo ve el escenario así en global, así en conjunto, de estos 3 partidos políticos que, les insisto, serán como los protagonistas de lo que se viva políticamente en unas elecciones generales? Muchas gracias. Primero que todo, me gustaría extender las felicitaciones a HRN también por arribar a un año más de existencia. Bueno, creo que al hablar del tono de las elecciones, naturalmente cambia de una a otra. Entramos a unas elecciones primarias en lo que naturalmente se define son los candidatos de los partidos políticos que entran a competir a las elecciones generales. Lo que pasa es que forma parte de la cultura política hondureña que el ciudadano también en muchas ocasiones, aunque no milite en un partido, pero decida ir a elecciones primarias por lo que culturalmente se ha enseñado de ella, ¿no? Que tenemos que ir a votar en primarias y generales. Ahora, es preciso contextualizarlo porque, claro, Honduras vive conceptualmente un régimen híbrido, es decir, todavía al menos materialmente no seríamos considerados una democracia acorde a distintos estudios internacionales, como uno de ellos es Latinobarómetro y muchos índices nacionales. Es decir, hay una desconfianza hacia el sistema democrático, pero también eso se refleja en desconfianza hacia los partidos políticos. Si hacemos una radiografía de las 3 fuerzas políticas mayoritarias, el Partido Nacional, claro, se enfrenta a una pugna interna, pero podemos ver incluso que ha habido cambios de un movimiento a otro de diputados que simpatizan realmente con los 2 candidatos, es decir, realmente las fisuras no son tan profundas como creemos. Y al final, en 2013 se vislumbró... ¿O no se miran? O quizás no se vislumbran públicamente, pero aunque lo hicieran, porque recordemos que en 2013 quizás fue uno de los años en que más se avisoró realmente la división que había entre Ricardo Álvarez, por ejemplo, y Juan Orlando Hernández, pero es un partido que al estar en el poder comprende que solamente en unidad y aprovechando los recursos que le provee estar en el gobierno, estar en el poder, se puede mantener en él, ¿no? Y eso nos conduce a que para el próximo año llevarían 12 años ahí. El Partido Liberal, por otra parte, no solo se puede exacerbar esa división, sino que ya existía desde 2017. Recordemos que Luis Zelaya, obtiene la presidencia del Partido Liberal, pierde las elecciones generales y se genera una división muy visible a nivel legislativo, ¿no? Y eso se exacerba con la participación ahora de Yanni Rosenthal en el debate que se concentra en su inscripción o no. Y eso se va a reflejar definitivamente en el resultado de las elecciones primarias, porque el Partido Liberal en ese momento se va a situar como esa balanza que en muchos casos es el rol que ha jugado en el Congreso. ¿Por qué? Porque dependiendo las especulaciones de si gana Luis Zelaya o gana Yanni Rosenthal, se puede orientar la balanza de uno u otro lado en una futura coalición opositora. Y en el caso del Partido Libre, es un reto, creo yo, un poco más grande, porque Libre se sitúa políticamente como el partido que busca socavar la legitimidad del actual régimen gubernamental, pero que a la vez no puede quedarse afuera de las negociaciones, al menos políticas en el Congreso Nacional, para subsistir e ir ganando terreno. Entonces, ¿cuál es el reto de Libre y concretamente en el caso de un liderazgo como el de Manuel Zelaya? Es cómo permanecer en la cúpula de Libre, pero atraer a un votante que no es parte del voto duro del Partido Libertad y Refundación. Entonces, por eso el tono va a cambiar, porque en las elecciones primarias incluso el mecanismo para elegir diputados cambia, ¿no? En elecciones primarias las planillas de los partidos se conforman por quién obtiene más votos a nivel de diputados,
pero en las generales ya entra ese famoso cociente electoral, que es el principio que ya es proporcional al número de votos. Entonces, claro, el discurso va a cambiar. Ahora, es notorio que en muchos casos los tres partidos mayoritarios harán uso del famoso populismo en el sentido técnico, que quiere decir que, bueno, al haber tantos problemas en el país y que son notorios por la emergencia sanitaria, los liderazgos políticos, siendo candidatos presidenciales y alcaldes, buscarán verse como esa persona que concentra todos los intereses y las reivindicaciones de la gente para poder llevarlas al poder. El reto es cómo trasladar eso a una agenda programática de propuestas para que no caigamos en esa excesiva concentración de poder y que el ciudadano entienda que al haber problemas reales que son visibles a raíz de la pandemia, tiene que buscar propuestas reales por parte de los partidos políticos. Y cierro mi intervención dando un ejemplo de cómo no solamente esas propuestas pueden conducir o no al elector a ir a votar. Y es que en las elecciones que se han celebrado en medio de esta emergencia sanitaria, hay países en los que de hecho se ha logrado reducir el abstencionismo, aun cuando se está en una elección en medio de una pandemia, pero hay países como República Dominicana que celebraron elecciones presidenciales y el abstencionismo creció. Y esto hay que analizarlo en función de que de las elecciones generales de 2013 a 2017, el abstencionismo creció en Honduras del 37 al 42%. Y eso es un riesgo porque si entramos a una elección general con los problemas que acabamos de hablar, pero con un crecimiento del abstencionismo, la legitimidad de los resultados se va a ver socavada nuevamente y eso implica también una desconfianza hacia el gobierno que entre indistintamente del partido que sea, ¿no? 42% de hondureños que, pues, si lo miramos fríamente, no tienen interés en la política, en los partidos políticos y en los políticos, que no están yendo a las urnas. Y sobre todo, jóvenes que prefieren quedarse en sus casas con los juegos o en el internet o en el teléfono y no van a ejercer el sufragio. Ahora, licenciado Julio Navarro, ¿frente a qué estamos? ¿Un partido nacional disciplinado? ¿No ha perdido la disciplina? ¿Un partido Libertad y Refundación donde la consigna parece ser la rebeldía? Y por antonomasia se sabe que el partido Libertad y Refundación es un partido rebelde. Lo mismo el Partido Liberal, ¿cuál es el escenario de cara a las elecciones primarias del próximo mes de marzo, licenciado? Ulises, Marvin, ¿querés? Yo también quisiera felicitar a los compañeros de HRN. Ulises, HRN creo que es la empresa hondureña, de capital hondureño, creada por hondureños, más longeva del país, porque las otras empresas que hay en Honduras que han cumplido 100 años son empresas que fueron fundadas por capital extranjero. En Honduras no es fácil llegar a cumplir 87 años con toda la inestabilidad institucional, privada y política que ha habido en nuestro país. Entonces, interesante, ¿va? Que una emisora como HRN hoy, con las múltiples formas de comunicarse, todavía tenga una vigencia enorme en la población hondureña. Sobre lo que usted planteaba, Ulises, yo quiero informarles, porque mire, hay gente muy joven en Honduras, ahí tenemos a Jerez. Mire, nosotros vamos al 10º proceso electoral primario, o lo que antes se le llamaba interno. Todo esto comenzó en 1985, presionado por el faccionamiento que siempre ha habido en el Partido Liberal. El Partido Liberal es una institución que tuvo su origen en las facciones y en sus más de 120 años que ha tenido, las facciones se han mantenido vigentes y prácticamente han sido el oxígeno del Partido Liberal hasta antes del 2009, en que los liberales dejaron de entenderse internamente. Entonces vamos al 10º proceso electoral primario, llamado antes elecciones internas. Y hoy que también le llaman elecciones internas y elecciones primarias. Internas porque sirven para elegir la autoridad partidaria. Y fíjese bien, en este momento la elección interna es sumamente importante. ¿Por qué? ¿Quién se va a quedar con los sellos del Partido Nacional ante una eminentemente derrota que pueda tener?
quién va a administrar la derrota del Partido Nacional y quién va a administrar la capacidad que tenga el Partido Liberal. Entonces, eso es muy importante en la elección primaria, porque allí se pelean los sellos del Partido Liberal, del Partido Nacional, del Partido Liberal y Libre, que son muy importantes, un poco para lo que decía Jerez, para cualquier negociación post-elección. Yo le voy a decir con franqueza, yo creí que ante las dificultades enormes de carácter sanitario que tenemos, no íbamos a tener campañas sumamente abiertas o confrontativas en las elecciones primarias. Yo creí que iban a seguir un poquito el modelo norteamericano. Todos recordamos que fue apareciendo la pandemia, desaparecieron las candidaturas internas dentro del Partido Demócrata y prácticamente avalaron a Biden como el candidato presidencial. Los republicanos no tenían problema porque su presidente era el candidato a las elecciones del 2020. En Honduras no. En Honduras más bien se han avivado las confrontaciones al interior de los partidos. Por ejemplo, la mayor confrontación que tenemos a este momento es la que hay internamente dentro del Partido Nacional, porque contrario a lo que hubo hace 4 años, hubo un entendimiento de una sola candidatura, hoy no. Hoy se está luchando internamente porque el Partido Nacional cree que el escenario de perder las elecciones lo debe llevar a una resolución de qué sector del Partido Nacional puede sobrevivir como partido y cuál puede ser desplazado. Entonces, esas contradicciones, esa lucha interna que hay en el Partido Nacional, pareciera, Ulises, Marvin y Jerez, que hay un fantasma, mire, un fantasma que cruza transversalmente la estructura interna del Partido Nacional, y que ese fantasma, que a veces se vuelve sombra, pareciera que está agrietando cada una de esas corrientes, y que el Partido Nacional se puede aproximar a que vaya a una elección primaria con el modelito que estructuró el actual presidente de la República en el 2017. Entonces, yo creo que en esta elección primaria, contrario a que debían de haber acuerdos antes preelectorales por la situación económica y social que nosotros tenemos y hoy de salud que tenemos, pareciera que eso no se avisora, porque el partido que primero debía dar un ejemplo de ese tipo es el Partido Nacional, y no, es el partido donde hay más agudizadas sus confrontaciones. Dentro del Partido Liberal pareciera que el Partido Liberal tenía paz y que la paz favorecía a Luis Zelaya porque había logrado consolidarse como la corriente mayoritaria dentro del Partido Liberal. Pero esa paz liberal parece que se ha alterado. Ese sueño que tenía la lucha interna en el Partido Liberal parece que se ha alterado con la inserción de Yanni Rosenthal como aspirante presidencial. Y que Yanni tiene una característica porque los liberales lo ven como la posible oposición confrontativa al actual gobierno y que como tal podía recoger simpatía no solo de los liberales, sino simpatía de los que antes fueron liberales dentro del Partido Libre. ¿Cómo se va a decidir en el Partido Liberal? Me parece a mí, donde hay mayores expectativas sin confrontación hasta el momento de quién va a quedarse con los sellos del partido y quién va a sacar su candidatura. En el Partido Libre, Ulises, usted dice que el Partido Libre es un partido rebelde. Mire, es rebelde hacia afuera. Hacia adentro el Partido Libre es un partido sumamente manso. Mel ha logrado mantener el liderazgo indiscutible con Xiomara dentro del Partido Libre. Usted miró, por ejemplo, ayer ya salieron fotografías que Carlos Eduardo, que inició su corriente confrontando interiormente, ya decidió que también va a llevar a Mel Zelaya como coordinador general del partido. Mel también es otro que no se ha dado cuenta
los cambios que se están dando dentro de la ciudadanía del país y sigue manteniendo el modelo de hacer proliferar, de hacer retoñar una gran cantidad de corrientes que no son lo suficientemente significativas como para tener una lucha primaria competitiva. O sea, ese discurso me parece a mí no actualizado, que tiene Libre actualmente solo de confrontar, que si un partido de oposición debe confrontar, pero un partido de oposición también debe proponer. El Libre todavía se sigue escuchando de que a Amel se le deben 6 meses. Y mira, del 2009 para acá hay 1.700.000 nuevos electores que no se daban cuenta que a Amel le deben 6 meses y que esos necesitan propuestas en primaria que puedan verificarse en elecciones generales. Tal como miro yo la lucha interna en las elecciones primarias, donde se construyen las ideas para poder cocinarlas y llevarlas a ejecución en las elecciones generales, no se ve, lamentablemente para el país, porque estas elecciones primarias, Ulises, pueden servir más bien para agrandar el grado de contaminación, de contagios que hay en Honduras y más que para plantear soluciones democráticas a los problemas del país. Bueno, gracias por ese análisis alrededor de los 3 partidos políticos, licenciado, y que tiene que ver con el futuro de el país y en lo que se espera para las elecciones generales. Y en efecto, la rebeldía que se observa a lo interno del partido Libertad y Refundación sí es para afuera, porque Xiomara Castro tiene, hombre, los últimos, o desde la aparición desde Libre, ella ha sido la única candidata de ese partido político, incluso en el anterior donde se fusionan con Salvador Narrala, pero eso lo tolera, lo permite y lo acepta la membresía del partido Libertad y Refundación. Ahora, ya hoy que se ha hecho un panorama general de los 3 partidos políticos que, lo decíamos en un inicio, serán los protagonistas de las elecciones primarias y de las elecciones generales, nos ocuparemos de hacer el análisis de partido por partido, y creo que lo más inmediato y lo más fresco, Marvin, es lo que está pasando en este momento con el actual alcalde, aspirante presidencial por el Partido Nacional, Nasri Tito Afura, donde pues muchos se preguntan de esta persecución penal que se ha iniciado, ¿por qué justamente en este momento? Y hay muchas aristas y muchos comentarios alrededor de cuál puede ser el fondo del mismo. ¿Qué puede estar pasando? Este es parte de la pugna interna del Partido Nacional, una persecución que llegó en tiempo y en forma por el Ministerio Público. ¿O qué está pasando aquí? Porque se han desgranado muchas conjeturas, Marvin. Bueno, mire, Tito Afura es el candidato más despartidizado dentro del Partido Nacional, ¿va? Tito no ha sido un político tradicional, sino que se ha caracterizado por ese papi a la orden, por esa función de ser una estrategia política totalmente diferente al Toño Rivera, al Mario Pérez, al Oliva. Tito ha sido muy diferente, ¿va? Se le conoce a él por su capacidad de obra, por su capacidad de su obra pública, por su capacidad de acción, por el trabajo, por todo esto. No obstante, todos los funcionarios públicos, cuando usan fondos públicos, tienen que rendir cuentas. Pero yo percibo también que cada vez que la Embajada Americana o que el Departamento de Estado le da una palmadita al fiscal de la República, se empiezan a mover ciertos temas, ¿va? Y hemos visto que hace más o menos un mes, la Embajada Americana y el Departamento de Estado le dijeron al fiscal que le daban respaldo. Entonces, cuando le dan respaldo, parece que le dicen actúe. Entonces aparece el tema de Tito Afura en plena campaña política. El político tiene que rendir cuentas en cualquier momento, no precisamente por la política o no por la política. Si cometió errores administrativos, Tito Afura dice: yo no amo el dinero, yo amo la obra, yo amo la acción, yo amo el servir, yo amo el ayudar al pobre. Entonces, Tito Afura plantea eso. Dentro del Partido Nacional se plantea que es una persecución política de la oposición en 2 vías, dicen ellos: de la oposición dentro de su mismo partido, que retomamos el análisis que qué va a pasar internamente, que desde el movimiento de Oliva se está gestando una movilidad, y de la oposición partidaria para poder desgastar al candidato más fuerte que podría tener el Partido Nacional
producto que es el único candidato político dentro del Partido Nacional que podría alar votos independientes al partido y no precisamente los otros candidatos del partido que son meramente partidarios. Entonces hay que golpearlo desde ahorita. No obstante, cuando yo miro el reportaje, por ejemplo, ayer de Raquel Lazo, y cuando parece que se compraron joyas, que se compraron cosas, que se metieron cuentas y empiezan a aparecer hasta las hijas de Tito Fura, me parece que la cosa es delicada, pues es delicada y va más allá de un panfleto político. No obstante, eso se ve que ya hay acciones legales, que va a haber antejuicio, que se va a presentar un recurso ante la Corte Suprema y todas esas cosas, ¿va? Pero en el fondo realmente yo percibo que la Fiscalía de la República, al haber fracasado con la MASI, con el tema de Pandora, por el tema de Roselena, por otros temas, se va a dedicar a exhibir políticos de aquí en adelante. Esta es una pléyade, va a haber una pléyade de exhibición de políticos que han malversado fondos, porque todavía no deben el Trans 450. No tenemos el Trans 450, pero debemos una deuda externa al BID de más de 200 millones de lempiras. Quizás más, no recuerdo la cifra en este momento. Todo lo que ha pasado en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Marvin. Sí, y ahí es donde nace la pregunta, Marvin, donde algunos se dicen, los pecados, para no hablar de los delitos, porque todavía tienen que comprobarse y vencerlo en juicio a quienes el Ministerio Público persiga, los pecados de Papi a la orden son mayores que los que hemos conocido de otros personajes del escenario político. Sí, mire, en la percepción que tenemos algunos de Tito Fura es que Tito ha cometido errores administrativos, ¿va? Que comparados con otros que se han robado el dinero, por ejemplo, el tema de los hospitales, es un tema que está en debate y que no estamos, y que ahí percibimos que hubo un gran robo, que hubo un gran asalto al Estado hondureño. El caso de Tito Fura es que manejan unos fondos rotatorios, los regidores se han dado ahí un fondo rotatorio para ayudar a la gente, porque la gente anda buscando a los políticos. Porque le voy a decir una cosa, a los políticos nos critican mucho, los que somos políticos, pues, pero nos andan buscando todos. Todos los que nos critican nos andan buscando para que les consigamos recomendaciones, para que les consigamos trabajo a sus hijos, para que les consigamos becas. Nos critican en lo público, pero nos piden favores en la calle, a los políticos. Porque los políticos somos los que resolvemos, porque tenemos la influencia de hablar con el ministro, tenemos la posibilidad de hablar con el director, y entonces nos buscan para hacer favores. Ayer me buscaron, por ejemplo, que a un muchacho lo mataron y que ocupaba un ataúd. Tuve que hablar con un regidor de la alcaldía que maneja el cementerio para conseguir un ataúd. Me buscan a mí, pero entonces los políticos somos, y muchos que critican a los políticos, ahí van a aparecer en las planillas. Pero la mala administración, Marvin. Sí, entonces claro, eso... entonces, claro, la ley de la administración pública es bastante cerrada. Entonces, un hombre pragmático como Tito, que toma decisiones rápidas, que dice... Porque Tito le dicen, quiero arreglar esta calle, ya llama, vení a ver esta calle vos. Y de repente él puede poner hasta dinero de su bolsa, como dice, y después lo recupera. Pero el procedimiento administrativo no es así. Hay que hacer una orden de compra, hay que cotizar quién me hace más barato la calle. Y yo creo que ahí es donde pega mucha gente que es pragmática con la política, con la ley de la administración pública. Pero en todo caso, aquí yo lo que quiero resaltar más esto, que Tito es el inicio de una playa de exhibiciones de políticos que van a ser exhibidos por haber malversado, robado dinero o que estén en investigación por dineros mal habidos de la administración pública. Y yo creo que eso es bueno que la Fiscalía lo haga, pero no nos debemos quedar solamente con la exhibición de políticos. Tenemos que trascender a la recuperación de dineros públicos robados y también a llevar a juicio penal público a esos delincuentes. Porque yo creo que, yo siento que, por ejemplo, mire, todo lo que pasó con la MAS y UCEFIC, Roselena de Lobo fue a juicio, sentenciada por un pragmatismo legal, le anularon el juicio, ya no tiene nada, hay que volver a repetir el juicio. Entonces, la gente se siente frustrada. Pandora, una playa de gente denunciada ahí por malversación de dinero de los campesinos, de la agricultura, de la mujer campesina, que utilizando los nombres de los campesinos sacaron un montón de dinero y se lo repartieron a cuchara grande los políticos y ya están libres todos. Solo quedaron los conserjes presos, los que fueron los que utilizaron las instituciones para transferir el dinero. Pero los tiburones que se robaron el dinero ya están libres todos. Entonces, la gente se sigue frustrada. Entonces, yo siento que la Fiscalía también, por falta de equipo técnico, de investigación, a veces no presenta las pruebas, las cosas como son debidas. Entonces, la Fiscalía como que está entrando en un proceso de exhibir políticos
independientemente, por lo menos que quede marcado que este político no manejó bien las cosas, ¿va? Y en esa carrera tienen a Tito Afura, que dicen realmente que es persecución política, que hay mala fe de la UFERCO, que la amistad entre Harry Dixon con este señor Santos está influyendo para que ataquen a políticos del Partido Nacional. Eso dice el Partido Nacional, porque el fiscal Javier Santos ha demostrado que es un hombre fuerte, dedicado a su profesión, pero como tiene amistades con gente de libre, presumen que la amistad con Harry Dixon, con el otro fiscal los fiscales de la Costa Norte, Omar Mengíbar, influyen mucho para que él también ataque al Partido Nacional con acciones judiciales. Pero no importa quién ataque, lo importante es que esos ataques vayan sustentados de pruebas contundentes para que el juicio penal público sea transparente. Yo confío mucho en el fiscal Santos. Espero realmente que no se deje influenciar por los políticos porque él tiene mucho prestigio todavía. Bueno, y hablar de persecución política en estos momentos es como restarle méritos a lo que decía Marvin Ponce, al trabajo que hace el Ministerio Público, aún con todos los cuestionamientos, a el trabajo que ha hecho el fiscal general del Estado y sobre todo al papel que ha desarrollado y la forma como ha puesto el pecho, cómo se ha arriesgado incluso este fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos. Entonces, es como trasquilar la institucionalidad en el país, hablar de persecución política, porque yo no termino de entender cuando dicen es que a papi a la orden es víctima o el foco, el blanco de una campaña de persecución política de la oposición. Yo he tratado de atar cabos, de ver por dónde la oposición puede tener estos nexos en el Ministerio Público y no se encuentran. Entonces, creo que es una forma de restar, de trasquilar la institucionalidad en el país. Vamos a cumplir con un corte comercial. Al regreso con el licenciado Rafael Jerez, trataremos de ver esta versión del trabajo del Ministerio Público frente a la defensa política que se hace en este caso de esta acción que se ha iniciado en contra del aspirante presidencial del Partido Nacional, Nasri Tito Afura. La pausa comercial, ya volvemos. Y de inmediato nos trasladamos a nuestras cuentas de redes sociales a dar lectura a sus comentarios. Ubense Lara, muy buenos días a todos. El momento histórico que vivimos y la lucha social por un cambio positivo en la vida política del país hará que el tono y la confrontación entre las fuerzas sea bastante alto. Al final, los que queremos a Honduras derrotaremos la dictadura. Mario Torres, un tono fraudulento como ya es de costumbre de los delincuentes que falsamente ostentan el poder en nuestro país. Triste, dice. Julio López, un tono de incertidumbre y nerviosismo por la división dentro y entre los partidos políticos. Hay mucha desconfianza y no se ve fortalecimiento de la democracia. Como nuevo votante no veo planes claros. Ismael Cepeda será el tono de siempre, como decía mi abuela Changoneta. ¿Acaso hemos cambiado algo? ¿Acaso los partidos han cambiado algo? Si son los mismos líderes, los mismos presidenciales, son los mismos alcaldes y mismo diputados. Agradecemos sus participaciones a través de nuestras redes sociales. Le recordamos el tema de hoy. ¿Cuál cree usted que será el tono de la próxima elección primaria y general? Continuamos con el foro. Bueno, gracias Gabriel Andino. Ahí tienen ustedes las primeras opiniones o las opiniones de las personas que pues nos dicen o nos dan su punto de vista acerca de cuál podría ser el tono de las elecciones primarias, aun y cuando sabemos que son de los partidos políticos, son contiendas hacia adentro, pero en las elecciones generales ya es de partido a partido. Licenciado Rafael Jerez, usted con el trabajo de incidencia política que tienen en ASJ, pero también con lo que usted también percibe acerca de que es, a pesar de su edad, tiene una vasta experiencia en este estudio de la actividad política en el país. ¿Qué análisis tiene acerca de lo que está pasando en este momento dentro del Partido Nacional? Pero lo más fresco es lo que le pasa al candidato o uno de los aspirantes políticos de este partido, Nasri Tito Afura, cuando se habla de persecución política de la oposición. Otros dicen que son acciones del mismo partido político y hay quienes dicen que la acción que emprendió el Ministerio Público llega justo en el tiempo que lo tenían definido y planificado para
iniciarlo y encaminarlo tal como está sucediendo en este momento. Sí, yo creo que no es correcto caer en ese debate de la persecución política. Incluso muchos de los que han hablado de eso son personas que han sido acusadas por presunta comisión de actos de corrupción. Es muy difícil separar lo jurídico de lo político, pero creo que en estos casos hay que hacerlo. En el caso de la UFERCO, lo hablábamos antes durante la pausa comercial, es un legado que deja la MASI, ¿no? Y la MASI, recordemos que surge por ese clamor ciudadano en contra de la corrupción de forma transversal, indistintamente del partido político o el liderazgo político del que se tratara. Luego, bueno, se va la llamada UFESIC, se crea, que es la misma estructura, la UFERCO, y de alguna manera lo que se ha pedido durante los últimos meses es que la UFERCO actúe. Ahora lo está haciendo, en este caso es contra un precandidato presidencial, pero yo creo que se tiene que respetar el debido proceso y se tiene que confiar en el trabajo de la UFERCO, de la institución como tal. Ahora, si el alcalde Narria Fura, siguiendo el debido proceso, procede su antejuicio, se tiene que presentar el requerimiento fiscal y bueno, ya después el juez competente deberá decidir si es suspendido el cargo o no. La ley, y en este caso es positivo, que la ley electoral ya prevé cuáles son o qué procedimientos se tienen que seguir cuando un candidato vaca de su cargo antes o después de elecciones primarias y generales. Y ahí ya queda un poco el criterio también de los partidos políticos, pero sí es preciso entender que no solo Narria Fura ha sido acusado de corrupción en este año o en los últimos años. El mismo presidente del Congreso Nacional tenía líneas de investigación, diputados del Congreso Nacional, de todas las bancadas, lo vimos con el caso Pandora, con el caso Red de Diputados. Es decir, cuando se inician estas acciones de combate a la corrupción, se tiene que confiar en las instituciones porque eso es lo que la gente ha pedido. Lo hemos visto los últimos meses con la corrupción que se ha cometido durante la gestión de recursos públicos en la pandemia. La gente quiere requerimientos fiscales, quiere accionar del Ministerio Público. Entonces, no es procedente y no es correcto y que como ciudadanos caigamos en ese juego de la persecución política. El debido proceso se tiene que hacer, los jueces tienen que actuar de forma independiente y el Ministerio Público también tiene que poner toda la carne en el asador. Es decir, si está actuando, esperamos que tenga toda la carga probatoria para comprobar en todo caso la culpabilidad del alcalde y que si no es posible hacerlo, que se respete la presunción de inocencia. Y esto viene a vislumbrar los cuestionamientos que hay en los internos, no solo de la alcaldía municipal, de todas las instituciones, pero no solo a nivel de dirigencia, es decir, en este caso el alcalde municipal. También aquí hay que reflexionar sobre el rol que tienen funcionarios al interno, por ejemplo, auditores internos de las instituciones. ¿Por qué tenemos que llegar hasta este momento en el que se acusa y que no se puede corregir esto a lo interno en las instituciones con pliegos de responsabilidad o que se pueda remitir al Ministerio Público y que se tengan que esperar hasta ahora? No creo que ese es el reto, pero en este caso en particular, como también en el de otros candidatos o diputados u otra condición de funcionarios públicos, lo que queremos es que sean enjuiciados y que no solamente se quede en justicia penal. Es decir, si estas personas realmente cometieron delitos, también tienen que resarcir el daño causado al Estado, ¿no? Licenciado Julio Navarro, frente a qué estamos en este caso, bueno, que ha llamado mucho la atención de toda la sociedad hondureña y ha crispado pues el ánimo y también el estado de ánimo de muchos en el Partido Nacional, pero también ha incomodado a los que son afines a Papi a la Orden. ¿Frente a qué estamos? Una acción que llegó en su momento y en su tiempo en el Ministerio Público o por ahí las voces que se han empezado a escuchar de que estamos frente a una persecución política a un hombre, dicen, en el mismo Partido Nacional que tiene todas las opciones de ganar las próximas elecciones generales con un Partido Nacional bastante golpeado, bastante descalificado, o él mismo se ha descalificado por lo que ya conocemos, o realmente en el Partido Nacional estamos hablando de que hay una situación que no la conocemos, que no se da a conocer y que todavía la disciplina, el espíritu de cuerpo que tiene el Partido Nacional no nos permite ver las serias fisuras y heridas que hay internamente, licenciado. Ulises, Marvin, Rafael, fíjate que seguimos usando el mismo modelito de pensamiento. Hay gente que dice, este no es el momento para llamar a alguien con aspiraciones políticas a los tribunales. Entonces dice uno, bueno,
La corrupción tiene un momento y otro no. La justicia tiene un momento de actuar y en otros momentos no. Porque mire, si vamos a decir nosotros que la variable política es un elemento descalificador para poder llamar a la persona a los tribunales, entonces en Honduras nunca se podría llamar, porque en Honduras vivimos siempre en política y la profesión de los políticos es eso, en la política, nunca han tenido vacaciones. Entonces, ¿cuándo espera la justicia de que tengan vacaciones para poder actuar? Pero ese es un modelo de pensamiento que hemos venido teniendo nosotros para justificar esas cosas. Hay otro elemento aquí, Ulises, también que dice uno, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene? Viene de la oposición y entonces el pensamiento que hay es que yo escuché a David Chávez que eso venía de la oposición. Oye, pero dice uno, ¿qué capacidad tiene la oposición como para poder hacer eso al interior del Partido Nacional? Y los que están fuera de ese marco de pensamiento dicen, bueno, eso viene del presidente de la República, puede ser que quiera ablandar a Tito Ascura para que pueda poner a Eval Díaz de candidato presidencial y de otra gente que el presidente quisiera que fueran esas planillas, puede hacer que Tito esté resistiendo a llevar ese tipo de personas y entonces eso sirva como un mecanismo de presión. Hay gente que así piensa y otros pueden decir, bueno, esto viene de la lucha interna que tiene con el presidente del Congreso. Entonces, vea, todas esas sospechas se dan de dónde pueden venir todas las acciones de carácter judicial. Ahora, lo cierto es que desde que los partidos dejaron de entenderse internamente y bipartidistamente para resolver sus problemas y donde los militares eran el árbitro de los conflictos internos del bipartidismo, hoy la Corte Suprema de Justicia, fíjese bien, la Corte, más que la Fiscalía, es el árbitro fundamental de los políticos. Es donde los políticos han resuelto sus problemas, sus preferencias en los últimos años. O sea, la Corte ha sustituido la voluntad popular, la Corte ha sustituido los debidos procesos, etcétera. Entonces, digo que es la Corte y no la Fiscalía, porque ya hemos visto que la Fiscalía lleva juicios muy documentados a la Corte y todo el aparato jurisdiccional lo resuelve en otro sentido. Entonces, la Corte va a seguir siendo el árbitro fundamental para decidir qué político puede avanzar o qué político no puede avanzar y quiénes pueden avanzar cuestionados permanentemente para que el electorado pueda tener un voto desfavorable hacia ellos. Mire, qué lástima que nosotros sigamos utilizando al aparato judicial de Honduras como el elemento que califica si alguien puede seguir o no puede continuar. A mí me parece, mire, que el problema que se da al interior de don Tito, que como decía Marvin, es el hombre más despartidizado que hay dentro del Partido Nacional, incluso las resistencias que él tuvo para poder aceptar la candidatura. Tito siempre ha visto al Partido Nacional y fundamentalmente la alcaldía como el medio de acumulación originaria de capital de sus empresas. Él siempre ha estado ahí más o menos desde 1994 a esta fecha, gerenciando procesos comerciales dentro de la alcaldía. Raras veces ha tenido aspiraciones de ser alcalde hasta últimamente y hoy en día de presidente. Yo sigo creyendo que ni Tito, el candidato, el alcalde, va a ser candidato, ni tampoco va a ser candidato Oliva. Todos estos dos movimientos van a ser, le digo, resquebrajados y van a llegar ahí como por enero, como por febrero, a una sola candidatura del Partido Nacional con dos movimientos. En los dos movimientos van a distribuir los diputados y los alcaldes que aspiren en uno u otro movimiento, pero con un solo candidato presidencial. ¿Quién va a ser ese candidato presidencial? Pues mire, todavía no han resuelto si puede seguir habiendo
reelección indefinida o no. O si el presidente de la República, que es el verdadero líder que controla el Partido Nacional y controla sus estructuras, pueda poner un candidato que sea más afín a él y con menos cuestionamientos como los que tiene el señor Asfura hasta el momento o los que tiene el presidente del Congreso. Yo creo que ese es el juego político que hay ahí. Si internamente el Partido Nacional se equivoca en creer que las descalificaciones vienen desde fuera, yo creo que eso le va a confundir su estrategia política para poder seguir teniendo la vigencia electoral que sus recursos le dan en las próximas elecciones. Y repito, Ulises, es lamentable que siga siendo la Corte Suprema de Justicia el árbitro fundamental para calificar o descalificar quién puede aspirar a una posición electoral, ya sea a nivel de presidente, alcalde o diputado. Bueno, y es que esa canción de la persecución política, habrá que decirlo, no es nueva. Viene cuando estaban... Viene desde Carías. Sí, cuando estaban desde los tiempos y todavía antes, creo yo, ya estaba eso de persecución política, porque los que están en este arte de vender ilusiones, los cazavotos, encuentran cuando ya están orillados, manos arriba frente a la justicia, la mejor herramienta de alegar persecución política, restarle institucionalidad y de esa forma defenderse frente a sus parciales. Eso no es nuevo. Ahora, esto es lo que pasa en el Partido Nacional. Esto es lo que está sucediendo en el Partido Nacional en este momento, donde les decimos, las fisuras y las heridas no se miran, no están a la vista, no son tópicas, no están en la piel, cuesta verlas. En cambio, estamos hablando, y de ese es el tema que nos vamos a ocupar al regreso de la pausa comercial, porque en el Partido Liberal en este momento empieza la efervescencia, las esporas de espuma, de diferencias pueden ser mucho más marcadas, empiezan a salir en este momento. Yo siento a un Luis Zelaya con cautela a la hora de referirse frente a quien será su contendiente en las elecciones primarias, pero todavía se maneja con cautela, pero yo por ahí ya ha soltado una o dos frases que dejan entrever de que las cosas no serán miel sobre hojuelas en esta elección primaria dentro del Partido Liberal y que sí habrán marcadas diferencias y no sabemos en este momento, no podemos precisar, no podemos proyectar cuál será el tono de la discusión que existirá para definir quién será el candidato de este partido y que por ende, quién tendrá los sellos del Partido Liberal. Ese es el tema del que nos ocuparemos al regreso de la pausa comercial. Continuamos con el desarrollo del tema del día de hoy. Ya lo decíamos antes de irnos a la pausa comercial. ¿Qué se espera en el Partido Liberal para las elecciones primarias? Dice, y estaba leyendo algunas declaraciones que daba uno de los aspirantes presidenciales y quien hoy por hoy tiene los sellos del Partido Liberal, Luis Zelaya Medrano, de que no se puede mezclar el agua con el aceite, dice, y que están hablando de dos versiones diferentes cuando le preguntan que si puede haber una candidatura única y que si ellos pueden llegar a un diálogo con quien pues, ha resurgido como un precandidato con mucha fuerza electoral, que es Gianni Rosenthal. ¿Qué va a pasar en el Partido Liberal, Marvin? ¿Qué puede suceder ya en esta antesala de las elecciones primarias? Y le rogamos brevedad porque también tenemos pendiente abordar el tema del Partido Libertad y Refundación y ya tenemos muy poco tiempo. Mire, la irrupción de Luis Zelaya en el Partido Liberal fue sorpresiva. Él apareció de la nada y apareció y tomó los sellos del partido. Con una estrategia muy importante, la novedad de la persona, su buena campaña y la deficiencia de liderazgo en el Partido Liberal, producto de las derrotas electorales de los últimos tiempos. Gabriela Núñez, que fue su rival, no pudo conjugarse con él y es más, le pidieron hasta que pusieran a Gabriela en una candidatura de diputada y él en un afán de limpieza del Partido Liberal dijo que no podía
y ahí se confrontó. Yo he ganado partidos políticos con 9 jugadores, dijo en un momento, Sí. Previo a las generales Es correcto. de la vez anterior. Y don Luis Zelaya tiene una característica que hay que valorarla. Él se ha confrontado con la argolla de su partido y sobre todo con su gran elector o su gran gurú, que es don Carlos Roberto Flores Bacusé. El que se pelea con Flores, dicen que el Partido Liberal está perdido. Y él se confrontó con Flores. Ha sido un severo crítico del presidente Juan Orlando Hernández y no se ha doblegado a ninguna estrategia de diálogo, de planteamiento alternativo con el presidente Hernández. Él ha sido confrontativo con el presidente Hernández y eso también hay que valorarlo, que en política hay que valorar esas acciones. Lo otro también, él hizo una especie de limpieza en el Partido Liberal, quería hacer una regeneración del Partido Liberal y abordó por eso. Obviamente en un partido tradicional irrumpir de esa forma tocó los cimientos de muchos del tradicionalismo liberal. Y otra cosa que es como que quieren utilizar o que han querido venir planteando es el problema familiar con su mamá. Él lo ha abordado desde la perspectiva familiar con mucha transparencia, no ocultó ese problema, lo han confrontado, lo han querido denunciar, lo han querido debilitar por esa vía y él sigue enfrente en ese problema familiar que en un político se convierte en un problema público. Pero él ha dirimido que este es un problema que el hermano otro se quiere conjurar con su mamá para no respetar la voluntad de su padre y que sus hermanos decidieron hacer una pelea en su herencia y que ahí se ha mantenido él y no importa las consecuencias y no importa lo que se diga. Entonces hay que valorar esas cosas desde el punto de vista que los políticos aquí ocultan todo para que no se vean las acciones públicas y él ha sido muy transparente en esa vía. Lo que no pudo él administrar es el tradicionalismo de un partido de más de 100 años. Y entonces se encontró con un partido tradicional y entonces se le fueron alejando y viéndolo con reticencia el liberalismo tradicional. Y por eso Yanni no es que sea un gran elector ni un gran candidato, pero Yanni viene a recoger el tradicionalismo del Partido Liberal y ha levantado polvo en los últimos meses. El descontento podría ser también... El descontento. Entonces, inclusive se percibe que Yanni ha venido planteando. Pero Yanni va a cargar también... Va a cargar con la figura que viene de un juicio en Estados Unidos, vinculado al tema del narcotráfico. Entonces, cuando se pone en tema la ética política, se dice, bueno, ¿debe ser o no debe ser candidato este señor que viene de la cárcel? Pero bueno, también dice la otra cuestión, ya el señor ya pagó la condena. Él ya fue enjuiciado, pagó la condena y recuperó sus derechos políticos, civiles y económicos. Y puede actuar en política porque ya cometió un error y fue sancionado por ese error y recupera sus derechos. Entonces, en términos legales y humanos, él recuperó sus derechos. Pero como estamos en una situación de que realmente ante la mala clase política que queremos políticos más puros. Entonces, ahí viene esa dicotomía, si debe o no ser el gran líder del Partido Liberal. Sin embargo, Yanni ha levantado y ha construido una plataforma en menos de un mes muy fuerte que ya pone a plantearse el lado oscuro y el lado sucio, el aceite y el agua, como usted decía. Entonces, en esa dinámica se va a manejar el Partido Liberal, ¿va? Entre la acción de Yanni, que viene de la cárcel, pero que otros valoran de que ya pagó su condena y ya adquirió sus derechos nuevamente y que él se sometió a juicio. Mientras tanto, aquí hay un montón de delincuentes que están en la política y ya están en la completa impunidad. Y él dice, yo ya fui a juicio y me sancionaron y estuve preso y pagué multas. Entonces yo creo que en esa dinámica el Partido Liberal que está ya no es el gran oponente del Partido Nacional. El gran oponente ahora perceptivamente es libre. Entonces, pero el Partido Liberal se plantea que va a tener dos tendencias. El Partido Liberal va a hacer un sparring para crear una alianza. Entonces unos creen que la alianza, si gana Luis Zelaya, la alianza va a ser con Narrala y con sectores nuevos. Y si gana Yanni, la alianza va a ser con Libre. Entonces, el Partido Liberal ya no se puede preciar de querer aspirar al poder por sí solo, sino que ser partícipe de una alianza para poder doblegar al Partido Nacional. Bueno, y hay quienes también piensan, abogado Jerez, que si se llega a dar, o aún perdiendo Luis Zelaya las elecciones primarias, la facción o el grupo de Luis Zelaya iría y se fundirían en una alianza con Salvador Narrala. Y algunos se preguntarán, bueno, pero ¿por qué no se han ocupado de hablar de Salvador Narrala en este momento? Por una sencilla razón, porque estamos hablando de los partidos políticos que
hoy por hoy visiblemente van a una elección primaria. Permítame 30 segundos Sí. para ser justo. También no hay que desconocer la candidatura de Darío Vanegas, que es la revolución de la esperanza, dice él, la revolución de la fe. Los buenos somos más. Y Darío es un sparring fuerte, que bien puede desplazar del segundo, del primer lugar, a los dos componentes que estábamos hablando anteriormente. Darío es una candidatura fuerte y una voz ciudadana noble, fuerte, dinámica, con Quintín Soriano, con varios alcaldes fuertes. Entonces, en el Partido Liberal no solamente van a haber dos contendientes, van a haber tres contendientes. Contrario en el Partido Nacional, que están dos contendientes ya definidos, y el movimiento de Lorelei Fernández ahí, que se mira como acomodaticio, que no tiene mucha incidencia, ¿va? Y en el Partido Libre se miran tres candidaturas, pero se sabe que una tiene el 70%. Ya nos ocuparemos del caso de lo que tiene que ver con el Partido Libertad por fuera a Darío Vanegas, y Refundación. Sí, Darío Vanegas también está en la contienda política, es un estudioso de la política y habrá que decirlo, ha sido consecuente con sus posturas, con lo que dice y con lo que hace en el Congreso Nacional. Abogado, le consultaba, en el Partido Liberal, ¿qué se puede esperar cuando algunos dicen van a llegar a una elección primaria, pero se puede dar un fraccionamiento en el cual Luis Zelaya va a jalar su gente y se va a sumar a Salvador Narrala y Gianni Rosenthal, de ganar las elecciones, obviamente va a la contienda, pero ya en una fusión con el Partido Libertad y Refundación? Bueno, ese es precisamente un reflejo de lo que es el Partido Liberal en el sistema de partidos políticos hondureños en este momento. Tenemos dos extremos, al Partido Nacional por un lado y el Libre, y en el Congreso se ha visto cómo el Partido Liberal suele ser esa balanza que se inclina a uno u otro lado dependiendo del tema que está en discusión. En este caso, el Partido Liberal hay que analizarlo desde una perspectiva de autoridad partidaria, pero también a nivel municipal. Recordemos que en 2017 el Partido Liberal saca una menor cantidad de votos a nivel presidencial, pero conserva su fortaleza a nivel municipal. Entonces será el candidato que logre acaparar esas estructuras a nivel tanto legislativo como municipal, que va a poder realmente captar el voto duro del Partido Liberal y capitalizarse tanto a nivel de candidatura presidencial como de autoridad de partido. Ahora, en política es una maratón y no una carrera de 100 metros. ¿Qué es lo que pasa con ambas candidaturas? Por un lado, el caso de Gianni Rosenthal regresa, pero don Marvin Ponce decía, bueno, él no fue juzgado aquí, fue juzgado en Estados Unidos, regresa, compite. Hay una limitación que es el reglamento del Partido Liberal que podría ser un obstáculo para su inscripción, pero lo que hay que tomar en cuenta es que la ley electoral ya establece que, por ejemplo, si la autoridad del partido no inscribe a un movimiento interno, ese movimiento interno puede acudir directamente al Consejo Nacional Electoral y solicitar su inscripción. Entonces, en última ratio, la inscripción de Gianni Rosenthal no pasaría por Luis Zelaya, sino que pasaría por el Consejo Nacional Electoral y quizás por el Tribunal de Justicia Electoral, pero ya eso se va de las manos de la autoridad propia del Partido Liberal. Ahora, ¿qué puede pasar después de las primarias? Y ahí es donde el Partido Liberal va a tener un reto muy grande, porque como decía, si vemos a la política como una maratón a largo plazo, ya cuando un candidato liberal como Gianni Rosenthal, que de alguna manera todavía ante la ciudadanía, él recupera su libertad, pero ante la ciudadanía sigue siendo culpable, ¿no? Justamente porque se quiere cuidar la integridad de la función pública y se mira a un candidato cuestionado por muy buena parte de la sociedad. Entonces, ¿qué pasaría con una oposición que durante estos años ha atacado al Partido Nacional principalmente por el tema de corrupción, pero puede llevar entre sus liderazgos a una persona que también fue condenada por actos similares en los Estados Unidos y que por otra parte puede ser una persona que se incline, como usted lo mencionó, hacia el lado de Libre, otra hacia el lado de Narrala y se fracciona la oposición política a nivel de candidaturas y esto también puede ocasionar un fraccionamiento a nivel de electores? A mí me llama la atención cuando en las últimas horas el aspirante presidencial del Partido Liberal, porque ya ha oficializado sus pretensiones presidenciales, don Gianni Rosenthal ha dicho, yo no tengo visa. Y cuando salí de los Estados Unidos me dijeron de manera muy puntual, usted tiene vedado, prohibido volver a entrar a los Estados Unidos. Y me sigo haciendo la pregunta y tratando de entender cómo un presidente de un país puede, un país como el nuestro, como Honduras, donde su principal socio comercial es los Estados Unidos, puede llegar a ocupar el primer cargo en el país cuando no tiene la oportunidad, ni siquiera no puede entrar a los Estados Unidos. Me queda esa pregunta.
Pero con el licenciado Julio Navarro, para ya cerrar el tema del Partido Liberal, licenciado, ¿qué va a pasar con el Partido Liberal? ¿Frente a qué estamos? Y si me resume la exposición y su versión para que podamos, si nos queden unos minutos para poder hablar del Partido Libertad y Refundación. Ulises, el Partido Liberal tiene una característica ahorita. Las corrientes o los movimientos internos se ignoran. Ignoran a Luis, ignoran a Yanni, ignoran a Darío, y también está el general Maldonado, que está armando corriente al interior del Partido Liberal. Se ignoran. Luis dice que el aceite y el agua no se mezclan ni se fusionan. Sí se mezclan y se fusionan cuando se degradan. Y puede hacer que por ese proceso interno vaya el Partido Liberal en un proceso más de fortalecimiento, sino de degradación. El otro elemento, Luis Zelaya tiene todos los méritos que planteaba Marvin Ponce. Se confrontó a Flores Facusé. Y mire, es el único candidato del Partido Liberal que ha surgido desde el 85 para acá sin hacer pactos con Flores. Después todos hicieron pactos con Flores para poder ser candidato. Luis lo desafió y se ha mantenido como tal bajo el control del partido, pero nunca pudo controlar partidariamente la bancada del Partido Liberal en el Congreso Nacional. ¿Dónde va a estar un poquito el problema del Partido Liberal? Mire, en política nadie vota por las coincidencias que tengan los candidatos, sino que votan por las diferencias que muestra un candidato con relación a otro. Entonces, en la campaña interna, después de, me parece a mí, del 13 de noviembre, van a tener que probar Yanni Rosenthal, Darío y Luis Zelaya y el general Maldonado qué discurso tiene en contra del gobierno del Partido Nacional. ¿Qué confrontación, qué descalificación le hacen al gobierno? Y el otro sentido, ¿qué proponen una vez que puedan ganar las elecciones? Y la otra pregunta fundamental que va a estar en ello, ¿qué tolerancia, qué capacidad tienen para establecer alianzas con otros partidos o con otras fuerzas independientes en las próximas elecciones? Ese discurso lo va a poder marcar y es donde Yanni va a tener que, creo yo, tener que estar a la altura de la posición que decía Marvin que ha mantenido Luis Zelaya de confrontación permanente con el partido de gobierno. Eso está realmente por verse. Hay otro elemento que no hay que desconocer y es que Darío tiene apoyos tradicionales dentro del Partido Liberal, que si él logra conjuntar esas fuerzas que se sienten al margen de Yanni y al margen de Luis, puede Darío dar la sorpresa en las próximas elecciones primarias. O sea, el Partido Liberal no la tiene realmente fácil. Y hay una desgracia para el Partido Liberal que todos lo ven como el partido que una u otra facción para poder llegar al poder tiene que unirse a otro. Y no unirse como cabeza, sino como unirse como una segunda fuerza a otras candidaturas. Y ahí es donde aparecen las afinidades a Narrala o afinidades a Libre. En este momento, ¿quién debía ser el ganador de esa lucha interna? Debía ser Narrala. Pero fíjate que Narrala saber quién le ha metido en la cabeza que él debe vivir confrontando todos los días al Registro Nacional de las Personas. Y las personas todos los días hacen colas enormes para sacar su identidad. Y Narrala descalifica diariamente todo eso sin darse cuenta que él debía estructurar mejor una línea político-electoral ante las acusaciones y divergencias que hay en los partidos tradicionales. Yo le digo, en el Partido Liberal está por verse quién se gana la voluntad y la simpatía de los liberales, no diciendo en qué coincide con el contrincante, sino en qué discrepa con el principal partido de oposición de los liberales, que es el Partido Nacional. Y ahí tendrá que probar Yanni Rosenthal si es capaz de estar a la altura
de Luis Zelaya como ha estado actualmente. Y al Partido Liberal ya se bien tener 3 fuerzas políticas que de hecho las tiene. Son 4 aspirantes presidenciales porque, lo decía Julio Navarro, el general Luis Alonso Maldonado Galeas también tiene su movimiento político, pero estamos viendo que la incursión de Darío Vanegas, si se dará un fraccionamiento entre la candidatura de Luis Zelaya y Yanis Rosenthal, pues el ganador aquí sería Darío Vanegas, que tiene per se su caudal político y lo está construyendo y está haciendo este trabajo en el interior del país, en la ciudad industrial, en Tegucigalpa. Está haciendo un trabajo silencioso, pero muy sustantivo, Darío Vanegas, y entonces habrá que valorar estas 4 fuerzas políticas, pero ¿qué puede quedar de un fraccionamiento que se puede dar o una polémica que se pueda suscitar o desatar entre las corrientes políticas de Luis Zelaya y Yanis Rosenthal, cuando dice que no se mezcla, lo dice don Luis Zelaya, no se puede mezclar el agua con el aceite? Y dice, nos decía Julio Navarro, pero habrá que esperar cuando se degraden estas dos sustancias líquidas. ¿Qué puede pasar? Bueno, pueden ir a terminar a un reservorio que lo puede tener ahí muy silencioso Darío Vanegas. Así es que es interesante este panorama político y creo que los hondureños le dan seguimiento muy de cerca y con mucha atención. Vamos a la pausa comercial, regresamos ya para el cierre final y por ahí dar una vistada a lo que podría pasar en el Partido Libertad y Refundación. Bueno, tengo en mis manos 2 piezas literarias, 2 libros que pues hablan del comportamiento humano, lenguaje de los miedos, la revolución mental. Y tengo también aquí con nosotros a quien se ha dedicado con mucho esfuerzo, con mucha entrega y mucha enjundia a escribir estos libros, Claudia Sabla, que nos va a compartir pues sobre todo este último libro, el lenguaje de los miedos que se aplica en estos tiempos en medio de la pandemia, de todo lo que significa los miedos, pues ya son miedos a casi a todo lo que nos rodea. Claudia, buenos días, cuéntanos. Buenos días Ulises, gracias por la invitación, también a Carlos, también por permitirme estar en este espectacular programa, y también buenos días Rafael, buenos días don Ulises, don Marvin. Y don Julio, es un gusto para mí, un honor poder estar acá. ¿De qué estamos hablando? De este libro, bueno, La Revolución Mental es un libro que me está hablando que es un bestseller y sí, que habla de una vivencia humana y una vivencia personal, Claudia. Sí, el libro de Revolución Mental es un libro, sí, se convirtió exactamente en un bestseller porque se han vendido más de 7,000 copias en menos de 2 meses cuando se publicó hace 2 años. Es un libro de que ha dado la vuelta en Europa, también en Latinoamérica, Centroamérica. El libro habla, ¿por qué revolución mental? Bueno, porque es una revolución mental cuando nos rebelamos con nosotros mismos y tenemos la valentía de poder autocuestionarnos y saber realmente quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito de vida. Yo pasé por una vivencia de depresión y pasé por una vivencia de falta de amor propio y plasmé en el libro cómo logré salir de esos estados mentales, ¿verdad? Como yo lo puse en el libro, nosotros tenemos la habilidad y la sabiduría de poder salir de cualquier estado mental mientras estemos en unión con nuestro inconsciente y con nuestro ser. Si nosotros estamos en unión con nuestro ser y con nuestro inconsciente, puede salir ese sabio que nosotros que llevamos dentro y que siempre sabe qué hacer. Así que en Revolución Mental prácticamente es una vivencia que explica de cómo yo lo logré, cómo yo lo hice. Y este es el último libro, El lenguaje de los miedos, y lo estamos viendo en pantalla, supongo que ya está en las librerías, en Tegucigalpa, en San Pedro Sula. En todo el país, Ulises, El lenguaje de los miedos, acaba de salir del horno, es un libro espectacular que fue hecho en tiempo récord en menos de 4 meses. Lo escribí, se editó y se imprimió en menos de 4 meses. Y apenas ayer acaba de llegar a mi casa y ya está en las librerías, en librería Lícer y también en Nova Centro, en Mundo Literario, aquí en Tegucigalpa. Es un libro que habla
¿por qué dice las palabras crean realidades? Porque a través de las palabras nosotros podemos crear nuestro presente y podemos crear nuestro futuro, ¿ok? El lenguaje de los miedos, ¿por qué? Porque nosotros mismos nos inyectamos miedo a través de la palabra, a través de lo que nosotros estamos utilizando para hablarnos a nosotros mismos y hablar también con los demás. Podemos utilizar las palabras para edificarnos a nosotros mismos y edificar también a los demás. ¿Cómo salir del cuadro mental del miedo? ¿Cómo salir de ese estado mental a través del lenguaje? Está en el libro, trae ejercicios prácticos para que las personas los puedan utilizar y puedan trabajarse emocionalmente y autodescubrirse. Trae la herramienta muy poderosa que es la herramienta del autocuestionamiento, ¿verdad? Correcto. Bueno, gracias. Claudia Sabla es la escritora de los 2 libros que les mostrábamos hace un momento. Están disponibles en las librerías de San Pedro Sula y Tegucigalpa y supongo que también en el resto del país. En el resto del país, y estaré haciendo una gira nacional en todo el mes de noviembre, donde estaré haciendo solamente firmas de libros, porque como estamos con la situación, ya no podemos hacer presentaciones normales, pero sí firmas de libros, donde estaré para hacer las firmas y las fotos, que estaré en Copán, Tegucigalpa, Ceiba y San Pedro Sula. Bueno, La Revolución Mental, el primer libro, un bestseller con sus primeras 7,000 copias que se han vendido en Honduras y en otras partes del mundo, y El lenguaje de los miedos. La pausa comercial, ya volvemos. Gracias. Bueno, se nos agotó el tiempo prácticamente. Hemos abordado lo que tiene que ver con la situación interna del Partido Liberal y el Partido Nacional. Por fortuna, en la introducción, tanto Marvin, el abogado Jerez, como Julio Navarro se ocuparon de hacer una rápida radiografía de lo que está sucediendo y de lo que puede pasar en el Partido Libertad y Refundación. Abogado Rafael Jerez, las palabras finales en 30 segundos, le escuchamos. Bueno, agradecer nuevamente la invitación, creo que fue una conversación interesante. Lo primero es llamar a la sensatez a los partidos políticos que reflexionen sobre la forma en que están haciendo campaña política. Seguimos en medio de una emergencia sanitaria. Aprovechar también para llamar a la responsabilidad del ciudadano en la próxima semana, Semana Morazánica, a que no se pongan en riesgo innecesariamente, y también motivar a los jóvenes a que participen en política desde las distintas esferas, partidos políticos, organizaciones de sociedad civil y otras trincheras que consideren, como lo está haciendo la iniciativa Voto Informado que nosotros hemos promovido con la Plataforma Juvenil por la Democracia. Y para que el ciudadano se mantenga informado en temas electorales, los invitamos a visitar el sitio votoinformadohn.com, en el que nosotros tratamos de promover ese análisis crítico en temas electorales y promover también la participación política de los jóvenes. Muchas gracias. Marvin Ponce. Sí, en Libre es bien poco, se va a poder seguir profundizando, pero en Libre la mano fuerte de Mel Guido Xiomara es fuertísima. Carlos Eduardo Reina está visibilizando su candidatura para el futuro. Él está construyendo un liderazgo para el futuro, no tiene nada que pelear ahorita y es de la lea de Melba. El único rebelde en Libre es Wilfredo Méndez, que si Wilfredo Méndez no se siente conforme con las elecciones en Libre, no nos extrañe verlo en otro partido político, en otro movimiento, en una desbandada que se puede dar en Libre, que puede ser el efecto que puede haber, sobre todo porque en las elecciones internas hay mucho fraude, se inflan muchos votos, porque los partidos políticos administran y las argollas de los partidos ponen a la gente que quieren a veces con fraudulentas conteos de votos porque el Tribunal Electoral no controla. Le agradezco haber estado con esta juventud, me parece a mí que es la que tenemos que apoyar ahora en adelante, porque hay un voto nuevo, joven y inteligente, hay mucha gente que está frontal contra la corrupción permanentemente. Pero también quiero decirle también, y coincido con las palabras de él, podemos hacer turismo local, podemos viajar, podemos movernos, no hay que tener miedo, lo único que hay que usar es la mascarilla. Hay que usar la mascarilla, hay que lavarnos bien las manos y no hay que acercarlos mucho a los demás. El distanciamiento. Sí, pero se puede hacer turismo, que no hay que tener miedo. Pues. Lo que sí tenemos que hacer es el miedo es si usted no usa los elementos de bioseguridad, pero por lo demás se puede hacer turismo político, turismo social, turismo económico, turismo de playa, turismo de montaña, hay que ir a conocer, hay que fomentar la economía de los pueblos. Bueno, gracias Marvin Ponce.
ese concepto de turismo político habrá que irlo acomodando porque también se puede. Hay manifestaciones que andan Sí se puede, pero habrá que tener todas las precauciones del caso. Licenciado Julio Navarro, le escuchamos. Libre es un partido electoralmente fuerte, pero Mel se ha convertido en un líder simbólico, con mucha comodidad en Libre. Mel, como líder histórico de Libre, necesita ser más ejecutivo, conducir la militancia de Libre, los dirigentes, hacia estructurar un partido fuerte para ganar las elecciones. Pero Mel hasta el momento es un facilitador de todas las divisiones que puedan haber al interior de Libre, cuando ya se miró que con 10 corrientes que participaron la otra vez, nada nuevo salió en las elecciones primarias, pero generó descontento en alguna gente. Qué bueno el título de los libros que presentó la muchacha. Dice que los hondureños tenemos que reinventarnos, todos y mucho más los políticos, y ir a elecciones sin ningún miedo, sino con la razón y con la esperanza que debemos de tener de que las cosas deben cambiar, incluido el proceso de cambio que hemos tenido en buscar prevenir las enfermedades, ya que el sistema de salud no da como para combatir las enfermedades desde los mismos hospitales. Gracias por la invitación y un placer haber estado con los compañeros. Gracias a todos y también a ustedes por habernos acompañado en este programa de Frente a Frente. Les recordamos que pues ya prácticamente muchos arrancan hoy ya con este feriado morazánico, pero tomar todas las precauciones y se han encargado los invitados incluso de hacerles este llamado. Evitemos un rebrote. Tomemos todas las precauciones y atendamos todas las indicaciones que nos hacen las autoridades, en este caso SINAGER, la Secretaría de Salud y los expertos en este campo. A todos, gracias. Buenos días.